Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente? Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy, como les había mencionado en el video anterior que dejaré por aquí en la tarjeta, vamos a hablar sobre cómo identificar una fuente de información confiable. Bienvenidos. Una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es el autor, quién escribe y de dónde procede la información. Por eso cuando buscamos en internet es importante que nos fijemos en la extensión que tiene la página. Si la página es .edu, .gov o .mil, son páginas de instituciones del Estado y por ende se convierten en fuentes confiables. Otro de los aspectos importantes es el propósito de la página o de la fuente que encontremos. Si encontramos información en una página donde hay demasiada publicidad, debemos empezar a desconfiar, ya que el propósito puede ser más comercial que educativo o informativo. También hay que tener en cuenta que el texto o página que estés consultando debe tener suficientes y válidas referencias para ello. Una de las formas de identificarlo es si está incluido dentro de las referencias de las normas APA o si tiene International Standard Serial Number, que es para revistas, e International Standard Book Number, que es para libros publicados por editoriales serias. Por último, debemos tener en cuenta el tipo de fuente. No podemos comparar una fuente de un periódico o noticiero o medio informativo con una revista indexada o con un sitio especializado en publicación de artículos académicos, como por ejemplo Redalí, que es la red latinoamericana y del Caribe de revistas indexadas. Bien, espero que estos sencillos consejos les hayan servido para identificar las fuentes confiables para sus investigaciones o tareas. Por aquí les voy a dejar una lista de reproducción con los videos del canal. Suscríbanse y denle like. Y por favor dejen en los comentarios qué otros temas quisieras que tratáramos en el canal. Hasta pronto.